No se imaginan la alegría que me da el concepto sencillo de documento y la sencillez de la prueba documental, cuando además puedo utilizarla para ustedes para el documento electrónico. Y esto es muy importante porque lógicamente me han obligado o me he obligado a eh, ir nada menos que al artículo 380. Pero con la autenticidad del documento, ¿no? Si nosotros nos vamos al artículo 380, el artículo 380 del Código Nacional nos va a decir una frase que me parece muy importante. Quien cuestione la autenticidad del documento, hablábamos ayer de autenticidad, quien cuestione la autenticidad del documento tendrá la carga de demostrar sus afirmaciones. Por tanto, la carga de la prueba ante aquel que cuestione, la asume el que cuestiona y no el que ha presentado el documento. Es muy importante. Lógicamente, el artículo 381 nos va a ofrecer una variable importante sobre la reproducción, porque el artículo 381 nos dice que en caso de que los datos de prueba o la prueba se encuentren contenidos en medios digitales, en medios electrónicos, en medios ópticos o de cualquier otra tecnología, y el órgano jurisdiccional no cuente con los medios necesarios para su reproducción, la parte que los ofrezca los deberá proporcionar o facilitar. Abogado, no le eches la culpa al Poder Judicial, no le eches la culpa al juez si no tienes cómo reproducir tu documento. Si tú conoces la existencia de ese documento, significa que entonces también conoces el modo en que se reproduce ese documento. Me pongo a pensar en el HCBC, perdón, el HBC, ya se me olvidó, en el Betamax y en todas esas formas en las que antes leíamos una película, que ya posiblemente ni siquiera en los museos existe. Pensemos nosotros en los aparatos aquellos que registraban el disco gordo. Abogado, si conoces el documento y estás ofreciendo el documento y ofreciste el documento y fue acreditado el documento en la etapa intermedia, entiende al artículo 381. En todo caso, en DocSync, que habíamos citado anteriormente, se nos dice que, contrario a nuestras físicas, a pruebas físicas o analógicas, contrario a pruebas físicas o analógicas, como el papel, una pluma electrónica, no puede deteriorarse en el tiempo o por su manipulación. Contrario a las pruebas físicas o analógicas, el papel, una prueba electrónica no puede deteriorarse en el tiempo o por su manipulación, lo que las convierte en un elemento ideal para satisfacer las necesidades de reproducción. Sin embargo, ante esta explicación, yo siempre he dicho, cuidado, cuidado, ¿cuántos discos tengo yo en mi casa que ya no puedo utilizar porque la máquina no existe o no los lee? Porque han perdido su capacidad, porque tengo que producir, digamos, limpiar. Hay problemas serios en el cuidado de discos, en el cuidado de cassettes, principalmente los cassettes de cinta y otros medios de protección de la información digital. De hecho, las cintas de película, los CDs con información han producido impunidad por el descuido de los mismos y la pérdida de la información contenida en ellas. Señores, no estamos ausentes de que un despacho se inunde de agua, se le pegue fuego y se incendie y se queme todo. Y lógicamente tendríamos que ir hablando del respaldo, del respaldo, del respaldo. Y esto nos puede llevar a problemas importantes. Pero, ¿a dónde voy? Lógicamente que este documento debe ser reproducible, debe ser posiblemente de reproducir. Entonces ya tenemos
un artículo 380 sobre el documento, un artículo 381 sobre la forma en que debe reproducirse el documento. Y termino con una anécdota chiquita. Un juez le hizo una pregunta a un abogado que estaba hablando del documento, porque el juez le preguntó al abogado, ¿cuál es la técnica? Y esa palabrita de los jueces de cuál es la técnica, buscando técnicas para impedir el desahogo de un documento tan sencillo como el 380, el abogado le dice, le compré una película a mi hijo y mi hijo, una vez que la recibió, rompió el cartón, agarró el disco, lo metió y se puso a ver la película. Parece que mi hijo tiene mucho más inteligencia que muchos abogados. Muchas gracias.